El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones bíblicas que se titulan Rompiendo herencias de maldición. Y siempre que vemos un libro con un título parecido, o siempre que escuchamos una serie de predicaciones con un título similar, lo primero que esperamos, porque esa es una cultura que nos ha invadido, es que vamos a decir cosas como: quizás te persigue una maldición desde tus abuelos, quizás de tus padres heredaste una maldición. Cosas que no tienen que ver con la Biblia, aunque sí con la cultura popular. Tendrá unos 10, 12 años que esto ha pululado entre las congregaciones cristianas. Ha sido como una enseñanza que se ha, manifestado en muchas congregaciones. Y aunque no tiene un fundamento bíblico, sí tiene un arraigo popular. Porque en el fondo todos quisiéramos una explicación así de la vida, o sea, algo que nos haga evadir nuestra responsabilidad. Si yo soy alcohólico, por ejemplo, pues me sería más fácil pensar que soy alcohólico porque mi abuelo era alcohólico y esa maldición me persiguió y yo, pobrecito, no he tenido más que seguirla. Como dice Juan Manuel Serrat, poeta y cantante español: me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? En una de sus hermosas canciones, Serrat dice eso. A mí siempre me ha llamado la atención. A eso en filosofía le llamamos determinismo. Es la idea de que hay factores que nos determinan. ¿Qué le voy a hacer si nací en el Mediterráneo? ¿Verdad? O en Nueva York, en el caso de un servidor, o en Huipanguillo, en el caso de algunos de ustedes. No, ya en serio, o sea, vendría el pensamiento: pues si nací allá, ¿qué le voy a hacer? Además, mira mi papá, gallo. ¿Qué iba a hacer yo? Gallo. ¿Ven? Y entonces la persona evade la responsabilidad. Y por eso nos gustan estas teorías, porque entonces culpamos al abuelito, a la abuelita, pensando que pues ellos acarrearon maldición, y ha seguido, y hasta buscan el texto, porque Dios persigue la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Y le cuentas y dices: bisabuelo, abuela, mamá, ¡ay! Todavía me alcanza a mí, ¿no? Y no nos damos cuenta que es una lectura parcial de la Biblia. Sí, en Éxodo 20, versículo 5, cuando Dios está dando los 10 mandamientos, dice: porque yo soy Dios celoso, que persigo la maldad sobre los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Pero termina el versículo diciendo: tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el versículo 6 dice: y ese es el nuestro, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios nunca dijo: soy un Dios celoso y cruel que persigo la maldad de todos. Él dijo: de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares. Éxodo 26. ¿Ven? Son textos que debes tener tú, pero bien aprendidos. Además, donde lo dice más claro el Señor es en Ezequiel 18:20. Anótenlo por allí. Ezequiel 18:20. Ahí lo dice el Señor clarito. Dice: los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos.
el alma que pecare, esa morirá. Es decir, esa tendrá la responsabilidad. Imagínense qué injusticia, ¿no? Que yo cometo un pecado y mis hijos lo pagan. Esto sería terrible, ¿no creen? Sería injusto. Dios no es injusto, Dios es justo. Y por eso lo dice así de clarito, Ezequiel 18:20. Dice el Señor: los padres no llevarán el pecado de los hijos, menos los hijos el pecado de los padres. Entonces vamos a comenzar esta serie de predicaciones, pero no en aquel sabor más esotérico que bíblico, ¿ven? Más místico que cristiano. Aquello de que hay como una maldición que nos persigue por generaciones. No, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú debes saber que no hay condenación para ti, que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Así que Dios, en su gracia y misericordia, no nos impone una maldición de otras generaciones. Pastor, ¿y entonces qué es la maldición? Bueno, vamos a ver algunos principios, y para ello sí vamos a tomar nuestra guía de predicación bíblica. Por favor, aseguren que todos tienen esta guía de predicación bíblica. Para nuestros amigos de la provincia y de otros lugares del mundo que nos siguen en Facebook, esta misma hoja ya está puesta en la página Servicios Dominicales de Agua Viva. Bueno, si ya tienen su hojita, si ya pusieron sus celulares en modo de vibrar, vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que el Señor impregne con su palabra bendita esta convicción. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque te voy a decir una convicción, y cuando ves a una persona ya de edad diciéndote te voy a dar una convicción, yo creo que hay que escuchar, porque pues no es el resultado de un pensamiento fugaz, ¿no? Sino de una vida, y en este caso pues de 40 años sirviendo como pastor, pero también como psicólogo, como psicoterapeuta. Yo vivo creyendo una cosa: no hay más grande maldición que no darnos cuenta que hay bendición de Dios en nuestra vida. Como dijo José Martí, poeta cubano, no hay peor dolor que morir de sed junto a la fuente. Es decir, sería lo más trágico, ¿no? Morir de sed junto a la fuente. Vivir creyéndonos maldecidos cuando Dios todo lo que hizo fue bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos todos los días de nuestra vida. Dios lo hizo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En serio, cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, solitas las veredas se enderezan, porque te das cuenta que Dios te ha amado, que Dios ha sido fiel, que no te ha abandonado, que el Señor siempre ha estado contigo. Y aún en los momentos en los que ni nosotros creíamos en Él, Él creía en nosotros y nos sustentaba y nos guardaba y nos cuidaba. Y momentos en los que hubo un rechazo, a lo mejor un desorden total en nuestra vida, Dios fue paciente y Dios mantuvo su amor y su misericordia. Bueno, pues entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, clamamos, Señor, a ti, pidiendo que en tu misericordia tú hagas descender tu palabra eterna en nuestros corazones y que la pongas ahí, la grabes, Señor, como con cincel de hierro, como con cincel en piedra, que ninguna condenación
hay para los que estamos en Cristo Jesús. Que tú nos has bendecido, que tú nos estás bendiciendo y tú nos bendecirás siempre, porque tú prometiste, Señor Jesús, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por este privilegio de recibir este mensaje tuyo de la Santa Biblia, que con la unción de tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, estoy listo. Estoy lista para recibir tu palabra. Tomen su lugar. Bueno, pues sí, hoy comenzamos esta serie de predicaciones bíblicas, rompiendo herencias de maldición. Y si toman la guía de predicación bíblica, la que pusimos en sus manos, en la parte de en medio dice principios bíblicos acerca de las maldiciones. Y lo primero que Dios enseña es que la maldición nunca viene sin causa. Eso es lo primerito que vamos a estar aprendiendo y recordando cada domingo. Dice en Proverbios 26, versículos 1 al 3, así, se los voy a leer. Dice en el verso 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dios está enseñando que hay un orden social, hay un orden familiar, hay un orden en la estructura personal del ser humano. Cuando ese orden se rompe, viene la maldición. La maldición no viene sin causa. ¡Qué bendición creer eso! Si solamente este texto quedara en tu vida, tú podrías caminar con más confianza, con más seguridad, porque dirías: la maldición no viene sin causa. En otras palabras, mientras yo viva en el orden de Dios, pues no va a llegar una maldición. Yo recuerdo, trabajé 7 años en Ford Motor Company, kilómetro 36.5 de la autopista México-Querétaro. 7 años trabajé allí. Fui parte de la gran familia Ford. Y al estilo de Henry Ford primero, que cuando fue la crisis de Wall Street, le dijo a sus empleados: yo les prometo que no vamos a bajar sus sueldos. No tenemos ingresos, pero gracias a Dios para eso ahorré. De mis ahorros, yo les compenso su sueldo. Y generó obviamente un espíritu de familia, la gran familia Ford. Bueno, al estilo de Henry Ford primero, Henry Ford tercero, que fue al que yo conocí, vino a México a darnos una carta donde él decía: seguro de empleo. Ford se comprometía, firmado por Henry Ford III, a que no seríamos despedidos, aun cuando Ford tuviera que contraer su producción. Decía la carta que podían movernos de departamento, llevarnos a otra área, pero no perder el empleo, excepto, decía Henry Ford III, y eso es muy obvio, si tú cometes un ilícito. ¿No les parece lógico? ¡Claro! Entonces, yo recuerdo esos días de la gran fiesta, porque el mexicano es de fiesta, según Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, dice que los mexicanos somos de fiesta, y ese día que trajo Henry Ford III esa carta, yo recuerdo que se hizo una barbacoa, carnitas, tamales en la compañía, porque todos celebrábamos ¿qué? La seguridad del empleo. Podíamos hacer planes, podíamos echarnos el compromiso de comprar una casa. ¿Por qué? Porque teníamos una certeza: mientras no cometiéramos un delito, no íbamos a ser despedidos. Bueno,
Exactamente igual es este texto. La maldición no viene sin causa. No va a llegar a tu vida, a mi vida, una maldición así como de sorpresa. Si tú repasas lo que hemos vivido de maldad, no llegó así porque sí. Fue el proceso de influencias sociales, familiares, y el proceso que nosotros fuimos permitiendo. Nosotros lo fuimos permitiendo. Hay una responsabilidad de nosotros. Yo sé que estas predicaciones no son muy aplaudidas porque nos gusta más pensar que no hay responsabilidad, que tú fuiste una pobre víctima de un destino. Pobrecita, fue tu abuelita la que trajo esto que tú has heredado. Pobrecito, batallas con el alcohol porque tuviste un abuelo alcohólico. Pero esa no es la verdad. Tú me dirás, pero sí, fue mi abuelo así, pastor. Lo sé, y eso fue una influencia. Pero tú eres libre. Tú pudiste haber decidido otra cosa. Pastor, no, es que créame, era tanta la influencia de papá, de mamá, ellos tomando, y en un ambiente. Yo crecí en un barrio, e igual que tú, ahora repaso y me doy cuenta que yo permití también muchas cosas. La promiscuidad, los vicios, tantas cosas que vivimos en Peralby Hills, el condado donde yo crecí. Peralby Hills en inglés, Peralvillo en español. Todo lo que viví ahí, pues sí, fue una influencia poderosa, pero la verdad, siempre tuve la oportunidad de decir no. Dirás, bueno, yo también puedo decir que no, pero tenía el rechazo. Exacto, exacto. Había algo que te llevaba a decir, pues prefiero esto, ¿no? Ahora, hoy, tú puedes ser verdaderamente libre. Si eras libre en esos tiempos, hoy lo eres más, porque el Señor dice en su palabra que si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Dios nos da libertad. Dios en su misericordia nos da la capacidad de ejercer nuestra libertad y decir, no quiero esto. Tú me dirás, pastor, es que yo no puedo. Yo sé, y también me pasa a mí, pero ¿sabes por qué es? Porque nosotros no reconocemos lo que estamos viviendo, porque no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo y de lo que podríamos llegar a vivir si le seguimos por allí. Esa conciencia, ese despertar, es lo que debe venir a nosotros. Segunda enseñanza: la maldición implica un ambiente que la permite. Proverbios 3:33, ahí lo dice muy clarito. Dice, la maldición de Dios está en la casa del impío. ¿Qué es esto de impío? Si lo sacamos etimológicamente, impío es alguien que no tiene pío, que es Dios. Impío es alguien sin Dios. Y la Biblia dice que la maldición está en la casa del que rechaza a Dios. Y eso nos enseña, fíjense, número uno, la maldición no viene sin causa. Hay algo que se produjo, hay un proceso. Segundo, la maldición requiere un ambiente que la permite. Si nosotros rompemos ese ambiente, rompemos la maldición. ¿Cómo podría crecer hongo en nuestra ropa, en nuestros zapatos o en nuestros muebles? ¿Cómo podría crecer hongo? Porque hay en ese lugar, digan la palabra, humedad. Entonces, la humedad de ese cuarto es lo que posibilita el desarrollo de hongo, ¿o no es así? Bueno, ¿qué hacemos cuando, mira nada más, hay hongo aquí en este mueble o en este zapato? ¿Qué hacemos?
Díganlo. Desinfectamos, pero para ventilamos. Si entra aire, ¿qué sucede? No se puede generar eso. Entonces es importante cuando decimos, es que pastor, mi vida familiar está maldecida. Primero hay que buscar las causas. Siempre las hay, porque Dios dijo que la maldición no viene sin causa. Hay que buscar la causa. Número 2, hay que discernir el ambiente que lo está permitiendo. Número 3, la maldición al final es fruto de una elección. Deuteronomio 30:19. Les voy a dar una convicción que yo tengo respecto, por ejemplo, al adulterio. Me ha tocado escuchar a personas que vivieron o viven adulterio y que entonces dicen esto: mire, pastor, yo le quiero explicar que no fue nada más porque sí. La verdad es que fueron 10 años de abandono, 5 años de agresión, 3 años de conflictos, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues sí, llegó el adulterio. Entonces le digo, mira, te voy a contar una cosa. Un día llevé a mis hijos a lo que anunciaban como el tobogán más grande del mundo. Está en Tampa Bay, el lugar se llama Busch Gardens. Y llevé a mis hijos allá. Y cuando llegamos y vimos el tobogán, era imponente. Y mis hijos felices, vamos a subirnos, ¿no? Y vente, papá. Lois no tenía problema porque ella era la camarógrafa. Y ella estaba con la cámara así grabando, ¿no? Pero yo conforme subía, no, decía, no puedo. Llegamos hasta la punta y mis hijos se echaron, ¿verdad? Ahí se acercaron y se metieron ahí al como canalito y vámonos. Entonces yo me acordé que había dejado, creo, las luces del carro prendidas. Y empecé a pedir permiso, ¿verdad? Perdón, es que dejé mis llaves. Sí, pásele, ¿no? Ya bajé. Y entonces mis hijos empezaron: papá, tienes que aventarte. Papá, tú eres el que nos enseñaste a andar en juegos así. ¿Cómo vas a fallar ahora? No, nada más que ahorita, pues yo quiero, no sé, ponerme a orar aquí a algo, ¿no? No, papá, súbete. Y ahí voy. Y subí. Y llegué allá a la punta y dije, no puedo. Y mis hijos desde abajo, échate. Y yo me asomaba. Entonces volteé a ver a las niñas que estaban ahí, que te ayudaban. Te daban las instrucciones, gringuillas, ¿no? Y les dije, no puedo hacerlo solo. Push me. Empújenme. Y me tiré como elefante marino. Y ellas ni tardas ni perezosas empezaron a empujarme. Les costó trabajo, ¿no? Porque yo me resistía, pero ellas empujando. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi cuerpo esbelto salió a la fuerza de gravedad y a la fuerza de gravedad se encargó de lo demás. ¡Vámonos! ¿No? Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Pero cuando alguien me dice, es que las condiciones me llevaron, yo le digo, mira, te voy a decir lo que estoy seguro que Dios te diría en su presencia. Te diría que sí, que Él vio esos 10 años de abandono. Dios los vio. Y eso te hizo subir media escalera. Y Dios miró los 5 años de agresión. Y te diría que también subiste, eso te hizo subir otros 20, 30 escalones. Pero te diría que las condiciones te llevan a una predisposición. Sí, las condiciones te llevan a una predisposición, pero el aventarte en el tobogán,
esa es una decisión tuya, ¿sí? Es decir, tú no puedes decir, por estas condiciones, pues, ¿qué me quedó? Pastor, me empujó todo eso. No, te empujó hasta esa punta. Pero el acto ya de decir, me involucro con alguien más, ese momento fue una decisión tuya. No es de las circunstancias. Las circunstancias te treparon la escalera, te fueron empujando. Pero en ese momento, en el momento del paso a la relación infiel o a cualquier relación, es un acto de absoluta libertad y absoluta responsabilidad. Es una decisión que tomas. Es independiente a la escalera. Es independiente a las condiciones que te llevaron allí. Me dicen, pero es que a eso me llevaron. No, mira, te pudieron llevar a un divorcio, te pudieron llevar a una separación, te pudieron llevar a quedarte solo o sola, pero la otra relación, o sea, en lo que estás comenzando, eso ya es algo que tú decidiste. Y mientras no te des cuenta que la maldición es una decisión, no va a resultar, no va a haber bendición de Dios. ¿Por qué? Se los voy a leer. Dice en Deuteronomio 30:19, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una elección. Lo mismo la bendición que la maldición. El momento en que tú dices no, ya no. Y el momento en que tú dices, pues sigo. Porque no vemos las consecuencias. Y la Biblia además enseña que la maldición al final es el resultado del rompimiento con Dios. Dice Deuteronomio 28:2. Les voy a leer ese versículo. Dice el Señor así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán esas bendiciones, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando escuchamos al Señor. ¿Qué pasaría si dejamos de escucharlo? Este mensaje puede ser un último aviso a 5 escalones de esa punta. A 5 escalones. Porque has ido subiendo. Has ido subiendo, dando un paso, dando otro. No te has atrevido, Dios te guarde, de dar el paso final. Pero puede haber un momento en que das el paso final. Y ahí comienza otra historia, una maldición. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a ver hoy? Tomen su guía de predicación y vean la primera lectura. Vamos a platicar del caso de un hombre que tuvo muy buenas oportunidades en su vida. Miren, vamos a leer. Es Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que un engaño, pues no es así tampoco como que un pecado imperdonable, ¿no? Uno a veces categoriza y uno dice, ay, pues creo que todos podemos caer en una mentira. El problema del pecado es que el pecado es como un cáncer. ¿Cuál es la característica más nefasta del cáncer? Que se expande.
Esa es su característica más cruel. Se expande. De hecho, llamamos situaciones de cáncer no tan graves a los que están encapsulados. Me cuesta de repente algunas palabras en español, disculpen. Encapsulado, ¿no? Encapsulado en español. Está bien. Entonces, llamamos más ligero porque pues está ahí, pero bendito sea Dios, no se expande. El pecado se expande. El pecado se multiplica. Y lo que comienza con un engaño se puede ir multiplicando. Él empezó engañando a la gente de Samaria, practicando la magia, ¿no? No la magia de Beto el boticario, porque esa es hasta chistosa. Inolvidable es su globo cuando lo desinflaba, ¿no? Inflaba el globo y luego decía, ahora van a ver magia, y lo soltaba y el globito volaba por ahí. ¿Y se desinflaba o no? Ahí está. Entonces ese era Beto el boticario. No, este sí hacía trucos, engañando a la gente, engañaba, haciéndose pasar por algún grande. Cometía otro pecado, que era hablar de sí lo que no era. Que eso podemos también caer en eso. En aras de, pues, ser respetados, a veces decimos la típica de las ladies and gentlemen en ¿cómo? YouTube. No sabes con quién te estás metiendo, ¿no? ¿Qué están haciendo esas personas? Haciéndose pasar por algún grande. Entonces, pues no era tan delicado, pero dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. A ver, cosas negativas de Simón. Rápido, hagamos el juicio de Simón. Cosas negativas. Engañaba. Practicaba magia. ¿Perdón? Cretino. Se hacía pasar por algún grande. Ahora díganme cosas buenas que seguramente tenía. Competencias, habilidades. Tenía elocuencia seguramente porque por algo lo escuchaban. ¿Qué más? Labia. Tenía labia. ¿Qué más tenía? Carisma seguramente. ¿Qué más? Seguridad. Era una persona convincente. Ahora vean todo lo que tenía bueno. La pregunta es, ¿por qué no lo ocupaba para bien? ¿Están de acuerdo? A ver, el mismo elocuente, convincente, carismático, con labia, con todas esas competencias, si se hubiera dedicado a algo legítimo, a ver rápidamente, ¿qué buen oficio habría desarrollado con éxito? Abogado, diputado. Sí, seguramente hubiera sido, por lo menos hubiera sido electo, ¿no? ¿Quién sabe si buen diputado? Presidente. Ya hablando de grandeza. Ah, sí. Conferencista. Señor Claudio. Antes no digo conferencista y pastor. Bueno, y habría sido también, creo yo, un buen vendedor. ¿No creen? Porque tenía capacidades. ¿Cuál era el problema? Que lo usaba para mal. Y él no sabía que en él había algo que hoy en la mañana en las lecturas de Celebremos leímos como el volcán. ¿Quién leyó la lectura de hoy de Celebremos? El volcán. Bueno, ya viste cuántos leen tus lecturas, Martín. Bueno, en la lectura de hoy de Celebremos la Recuperación, venía este tema, como si hay algo dentro de nosotros que no nos damos cuenta que puede salir. Miren, él era engañador,
Él era alguien que se hacía pasar por algún grande. Él era una persona, pues, mentirosa. Pero él tenía un problema mayor. Dice en el verso 12, lean conmigo verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vean el verso 13. También creyó Simón mismo. O sea, este Simón, cuando oyó la predicación, él creyó en el mensaje salvador de Cristo. Así que allí pudo haber cambiado totalmente su vida. Y estaba siempre con Felipe. ¿Qué quiere decir? Que le interesaba, que estaba aprendiendo y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense a qué grado llegó. Miren, directamente, a veces nosotros decimos: pastor, perdóneme, sí, soy pecador. Como dice Jesús Adrián en su canción: reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno. Ah, no, no es de Jesús Adrián. ¿De quién es? Reconozco, Señor, que soy... Ya no le sigo porque me corta la transmisión Facebook por derechos de autor. Pero es Alberto Vázquez, entonces no es Jesús Adrián. Está bien. Pero imagínense que tú dices: pastor, sí, soy pecador, pero perdóneme, yo no me atrevería a tanto. ¿Sí? Eso lo hemos dicho. Es que mira, te acusan o han mencionado que quizás tú, pastor, por favor, yo no sería capaz. Pero nos olvidamos que hay un volcán dentro de nosotros. ¿Ven? Y ese pecado del cual tú y yo decimos: yo no me atrevería a esto, si sigue creciendo adentro de nosotros, puede llegar a ser erupción. Bendito sea Dios. Ahorita el Popo, pues sí, tiene sus días así medios, que se levanta de malas y avienta una fumarola y nos mete en problemas, ¿no? Y otro día ya como que está tranquilo. Y otro día vuelve a echar fumarolas, como que se enoja. Pero si de veras los vulcanólogos observaran que hay una actividad volcánica en su interior, ¿qué va a suceder? Tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Pues va a ser erupción. Y así le pasó a Simón. Dios le dio la oportunidad. Fíjense cómo Dios nos habla a tiempo. Como un papá a un hijito: mi amor, no te subas allí. Mi amor, bájate, te puedes caer. Y el amorcito, díganme cómo es el amorcito. Ah, él sigue trepado ahí en la orilla y ahí va. ¿Hasta cuándo? Hasta que va para abajo. Y la mamá dice la frase que no nos gusta escuchar. Y menos a los maridos nos gusta escucharlo. Compañeros de dolor. Señor Luis, ¿sí o no? Cuando oyes: te lo dije. Pues sí. Y Dios, aunque no nos guste, nos dice: te lo dije. Dios le mandó a Simón a tiempo la predicación del evangelio. Simón creyó. ¿Cuál es el problema? Porque ustedes dirán: pero si creyó, pastor. Pues sí, pero es que hay de bañadas a bañadas. Yo recuerdo cuando estábamos muy mugrosos, mi mamá nos tallaba con piedra pómex los talones, las rodillas y el pescuezo. ¿Los codos a ti, Vicky? ¡Qué barbaridad! Los codos, los talones con piedra pómex. ¿Sí o no?
y tenían que ponerte a remojar. ¿Sí? En el jacuzzi. Bueno, era una tina de estas de lámina, pero ahí nos ponían a remojar, y entonces ahí está el asunto. Imagínate que vienes lleno de tierra y de una jornada durísima, ¿no? Sudor, tierra, y de pronto te metes a bañar. ¿Quién ha protestado cuando un hijo se mete a bañar, pero bañada de pollo remojado? ¿Nunca has visto a tus hijos así? Se meten y ¿qué pasó? ¿Ya me bañé? A ver las orejas. Y empieza la mamá a revisar detrás de las orejas. Es lo primero que debes checar, detrás de las orejas. Y ahí empieza la mamá. ¿Y qué dice la mamá? Te me metes otra vez a bañar, pero te tallas bien. Pues eso es lo mismo. A veces llegamos a la vida cristiana y con un remojón ya decimos cuando la verdad, pues sí, hay de vidas a vidas. Y sí, ameritabas una remojada de 3 días. ¿Por qué? Porque pues se depende lo mal que había vivido. Simón, ¿qué necesitaba? Si había practicado la magia, fíjense, si había vivido engañando, si se hacía pasar por un grande, ¿qué tipo de bañada creen que necesitaba? ¿Con piedra pómex o no? ¿Qué más le podíamos haber hecho? ¿Cloro? ¿Con qué? Lejía. Eso no sé qué sea. ¿Es jabón? Ok. ¿Es una marca? Es que yo no he visto Dove con olor a lejía, pero bueno, voy a buscarlo. Está bien. Entonces, es lo mismo. Él no se bañó. ¿Y qué sucedió? Que el volcán hizo erupción. Y miren nada más lo que se atrevió. Le ofreció dinero a los apóstoles. No hubiera agarrado un agente de tránsito, pues ahí digamos está el ambiente, ¿no? Pero a un apóstol de Jesucristo le dijo, oye, ¿cuánto te daría y tú me das ese don? Y imagínense al apóstol, pásamelo aquí en tu licencia. O sea, obvio no. ¿Y qué dice? Léanlo. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, léanlo por favor, tu dinero perezca contigo. ¿Qué está diciendo ahí Dios? Que iba a vivir maldición, porque su dinero iba a perecer con él. Esta maldición, algunos hemos pensado que la vivimos o que alguien a quien amamos la vive, porque el dinero se le esfuma, se le va como agua, porque el dinero no le rinde. ¿Ven? Y decimos, ay, no sé, es que el dinero no me rinde. Puede estar esta maldición, pero no es una maldición que vino de la abuelita. No, es una maldición que se generó. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? ¿Porque Dios es cruel y quiere castigarlo severamente? No, porque Dios le da donde le duela, donde reaccione. A ver, yo recuerdo cuando conocí de Cristo, el pastor decía, yo tenía 19 años, y el pastor decía, por eso no debemos bailar. Yo tranquilo, porque nunca aprendí. Y me da una risa ver a los hermanos cumbiancheros. ¿Haz de cuenta tú, Leti? Me da una risa porque ellos atormentados, pastor, ni siquiera un cha-cha-cha. Y el pastor, no, ni siquiera un cha-cha-cha. Y yo feliz de la vida en mi silla, porque yo de todos modos ni aprendí. Así que no sufría. No deben ir al cine. A mí ni me gustaba ir al cine. Dime algo que a tus hijos no les interesa y por tanto no los castigarías en eso.
O dime algo que les interesa y es lo primero que les quitamos. El celular. Mi papá, eso sí. Luego me decía, y te apago la Wi-Fi. O sea, para mí no, por favor. Una vida sin internet no es vida, no es cierto. No pagaba la luz y entonces nos cortaban la luz y no oíamos el radio, la mano peluda y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué? ¿Por qué era eso? Ah, ya me acordé. A ver, díganme algo que sus hijos, el celular, ¿qué otra cosa? ¿La qué? Hacer ejercicio, eso le encanta a tu hijo. Y si tú se lo quitas, Luis, sería castigo para ti. Mírame, sería castigo para mí. No. Pero, por ejemplo, tú conoces a tu hijo y tú sabes que si tú le dices, no vas al gym, eso es algo que, mamá, por favor, perdóname, ya me voy a portar bien, ¿no es cierto? A ver, otra cosa. El carro, juguetes a los niños más chiquitos, la televisión, nueces. Ah, dulces. ¿Qué más? La pizza. Videojuegos. ¿Nadie le dice la Biblia? No vas a leer la Biblia. Mamá, por favor, no me quites la Biblia. Bueno, pues no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso Dios le dijo, tu dinero perezca contigo. Él era una persona, pues parece ambiciosa, ¿no? Que le importaba mucho el dinero y por eso manejaba el dinero. Pero el problema era más de fondo. Sí, por ahí le dolía, pero dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Lo ven? O sea, el problema de la maldición no es que pobrecito te cayó la maldición. No, es que tu corazón, mi corazón, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Eso sí, siempre hay una oportunidad en Dios. Sábelo. Y sal de esta reunión con esta certeza. Así tú y yo hubiéramos vivido o estemos viviendo lo que sea, siempre en Dios habrá una oportunidad. Para este Simón hubo oportunidad. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde estaba el problema? En el corazón, en lo más íntimo. Y le dice Pedro, con el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus que tenía, le dice, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. ¿De dónde venía el problema? De la amargura. Yo he querido anotarlo en algún lado, porque a mí me gustaría mucho, llegando al cielo, cuando vea a Pedro, decirle, Pedro, estoy impactado. Porque como psicólogo yo hubiera ido al tema de la avaricia y hubiera pensado que él era ambicioso y avaricioso porque había vivido pobreza. Pero tú dijiste amargura. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la amargura con la avaricia? Y Pedro, yo creo que nos diría, bueno, mira, el Espíritu Santo me hizo ver que el problema de él era amargura, el problema de fondo. Cuando pensamos en una persona infiel, pensamos en una persona a lo mejor erótica, lujuriosa, pero no siempre es eso, más bien casi nunca es eso. El problema es más de fondo. El problema puede estar en una situación de autoestima, en una situación de abandono. No es tanto la necesidad de hacer el mal, es la necesidad de sentir una presencia, de sentir que alguien te mira, que a alguien le importas, ¿no? Y ese tipo de causas tan profundas solamente Dios las puede conocer.
El próximo domingo continuaremos con este tema. Por ahora yo les invito a decir las palabras que dijo David. En el Salmo 139, David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo les invito a que en este momento digamos: Señor, examíname. Dile así, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, examíname. Yo vivo igual pensando que quizás lo que vivo no es tan grave, pero hoy tu palabra me confronta con que eso que vivo puede ser más grave de lo que imagino, o me puede llevar a cosas muy destructivas. Señor, esta es la oportunidad que tú me estás dando. Así como a Simón le dijo Pedro: arrepiéntete, así tú me estás llamando hoy. Dile: Señor, yo me arrepiento de corazón. Examíname, Señor bendito. Examíname y guíame en el camino eterno. Que este mensaje de tu palabra se cumpla con bendición en mi vida, y que yo pueda, Señor, volver a tus caminos para vivir entonces tu bendición, para que toda maldición sea quitada de mi vida, para que venga de tu presencia tu bendición. Dile: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, Señor bendito. Ven a mi corazón. En el nombre precioso de Jesús.